Buenas noches, mi grupo está conformado por Jailan Perea, John Freddy Argüello, Juan Pablo Fonseca y Nicolás Alfaro. Hoy les vamos a presentar acerca del documento COMPES, espero que lo disfruten. Bueno, tenemos lo que son los antecedentes, donde como tal el gobierno impulsa el crecimiento de la productividad y competitividad en el país, ¿sí? Donde interfieren distintos actores de los sectores públicos y privados. Como tal también se genera un intercambio comercial que para su creación se tuvieron en cuenta los criterios de representatividad que se enfoca en la Comisión Nacional de la Competitividad, generando con esto una solución efectiva a los problemas logísticos del país. También nos muestra como tal su principal objetivo, que es adoptar las mejores prácticas en temas logísticos y de transporte para ser más competitivos y productivos para el país. De igual forma, pues busca como tal analizar todos y cada uno de los costos que se dan en el intercambio comercial para ser más eficientes en la cadena logística del comercio exterior. También se buscan diferentes alternativas que facilitan como tal el comercio y el transporte. Ya como tal pasamos al tema de la logística, que esta nos muestra una planificación como más detallada, donde toma aspectos como el volumen, la red de origen y destino, la distribución e inspección, el empaquetado y el control de calidad de los productos, entre otras cosas, pues que también influyen al momento de los corredores logísticos. Ya en este lado, estos nos facilitan uno de los temas más importantes, que es la infraestructura, encerrando como tal los aspectos físicos y funcionales del transporte. Y ya como para finalizar este pequeño capítulo, podemos ver que se unen los principales centros de producción con los de consumo interno, llevando como de la mano los nodos de transferencia de comercio exterior. Otros de los aspectos importantes a tener en cuenta del documento COMPES, como sabemos, emitido por el Departamento Nacional de Planeación, se establecen algunos términos para entender cómo debemos trabajar y operar en todo el proceso de logística en Colombia. Uno de estos términos es precisamente el de sistema lógico nacional. Cuando hablamos del sistema lógico nacional, generalmente se define como una interacción que hay entre todos los actores del proceso logístico dentro de Colombia. Ejemplo, como el transporte, el movimiento de las mercancías, cómo se almacena y sobre todo también el tener un control de una administración adecuado de toda esta mercancía. Es todo el proceso logístico y metodológico que se lleva a cabo para el transporte y almacenaje de las mismas. Generalmente dentro del sistema lógico, el primer y mayor objetivo es garantizar pues una efectividad dentro de todo este esquema logístico. Hablamos de tres actores fundamentales en este primer concepto. Uno de ellos es el sector productivo. Recordemos que son todas estas empresas que fabrican sus productos y necesitan de otro actor que se encargue de hacer el almacenaje, la movilización de esos bienes. Por otro lado tenemos los prestadores de servicios. Son todas aquellas empresas que como fin buscan suplir las necesidades de este sector productivo. Ellas son las que se van a encargar de todo el proceso de transporte, almacenamiento, inventarios y control logístico de esas mercancías. Ellos siempre van a buscar darle un valor agregado a los al sector productivo, quienes son los que hacen como tal la demanda de este servicio. Finalmente tenemos al Estado como mayor ente regulador. Recordemos que el Estado es el que busca crear todo el marco regulatorio a fin de optimizar que funcione muy bien lo que es la solicitud de la demanda por todo el sector productivo y pues el cumplimiento de este proceso por parte de los prestadores de servicio. Claramente, el gobierno busca que se cumplan los mecanismos para que el transporte, almacenamiento, inventarios y control de las mercancías se cumplan
Sí, de acuerdo al documento establecido por el COMPEX. Otro término bastante importante son las plataformas tecnológicas. De pronto cuando pensamos de plataformas hablamos de entornos digitales. Sin embargo, para todo el proceso logístico se entiende como toda una cadena de abastecimiento que cumple la finalidad de transporte, almacenamiento y control de todas estas mercancías dentro del proceso logístico. Es decir, estamos hablando de infraestructura y para eso hay algunas partes que comprenden este proceso. Tenemos el nodo de abastecimiento mayorista. Generalmente es todo este almacenamiento o transporte de mercancías que se hacen en zonas municipales. Hablemos de claramente municipios o ciudades. Caso contrario, los centros de transporte terrestre, plataformas de servicio que tienen una cobertura mayor. Hablamos, por ejemplo, de interdepartamental o entre ciudades. Ya se habla de acá como una prestación del servicio generalmente por tierra. En el área logística de distribución ya se hablan de unas plataformas logísticas que tienen un carácter mucho más grande y que esos servicios que se van a ofrecer garanticen todo el almacenamiento y la distribución entre territorio más amplio. En el centro de carga aérea hablamos de plataformas logísticas que ya tienen mayores coberturas y como su nombre lo dice, también cuenta con terminales aéreas, es decir, donde ya hay posibilidades de realizar el proceso de exportación de la misma mercancía. Acá estamos hablando ya de un escenario global. Tenemos en las zonas de actividades logísticas portuarias, son plataformas que se vinculan en los puertos de Colombia. Esto lo que van a hacer es pues, principalmente recibir la mercancía que llega desde todo el territorio nacional, generalmente por tierra, y cumple como el proceso de garantizar que toda la mercancía se vaya a enviar generalmente por vía marítima. Hablamos también de Puerto Seco. Son plataformas logísticas que ya tienen un enfoque y es garantizar el transporte de la mercancía vía férrea, es decir, con trenes que van interconectadas. Y las zonas logísticas multimodales pues tienen una combinación de las anteriores y es que puede ser a nivel ciudad, a nivel regional, incluso a nivel nacional y tienen conexiones con las zonas marítimas, los puertos y también en las partes aéreas. En el cuarto capítulo podemos evidenciar que se habla acerca de un diagnóstico que en sí a través de los datos de la Segunda Comunidad Económica Europea evidencia que el sector logístico ha incrementado y esto hace que el nivel de competitividad de un país mejore y se tome como referencia en este modo teniendo un crecimiento aproximadamente del 13.8 siendo la cifra más alta hasta entonces. Ahora bien, en Colombia en la década de los 2000 se evidencia que en sí Colombia ha generado una aceleración de la productividad. Su sector logístico incrementó de una manera en que sí lo convirtió en el país con mayor promedio de América Latina. Pero bien es cierto que esto se debe a algo llamado a los tratados comerciales, tales como el TLC, entre otros, generando estos nuevas condiciones, estabilidad jurídica, un incremento de los servicios y bienes y por supuesto la productividad. Sabemos que entre más productividad va a existir más productos y demanda. Esto hace que Colombia esté en una capacidad de poder comercializar, exportar y ser uno de los países con mejor comparación a nivel logístico. Sin embargo, algunos problemas y este es debido al sistema de comunicación que hoy en día la industrialización ha creado, donde se obtiene un mayor acceso y mejor facilitación al comercio. Cualquier medida que se tome a partir de estos tiempos pues va a tener un flujo donde su transporte, comercio y el sector empresarial se verán afectados. Y es por eso que las empresas hoy en día tienen muy en cuenta estos factores, debido a que no quieren generar pérdidas con un sistema logístico. Ahora, Colombia ocupa el puesto 82 de los 100 países en el índice de desempeño logístico. Este se encuentra con un ciclo logístico, lo que hace que diferentes elementos de la cadena de abastecimiento tengan una conexión de transporte y flujos de información totalmente acertada, lo que en sí especifica es que los modos de transporte no son eficientes y este ha sido un gran problema para la logística mundial. Como objetivos
tenemos de propósitos el sistema logístico nacional articulado y un enfoque centrado en la competitividad de nuestro país. Según el documento de COMPES 3527 del 23 de junio del 2008 y con la participación de la academia, las empresas y los trabajadores de las regiones, con algunas entidades públicas, se pudo plasmar la Política Nacional de Competitividad y Productividad, la cual se planteó una visión para el 2023, que Colombia fuera uno de los países más competitivos de América Latina y que tenga un elevado nivel de ingreso por persona. También pide un equivalente al país de ingresos de medios altos para que a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado y con mucha innovación se pueda obtener un ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera, que propicie la convergencia regional, mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los niveles de la pobreza en el país. Como misión, el Sistema Logístico Nacional será el encargado de apoyar la generación de alto valor agregado de bienes a través de la optimización de la estructura de costos de la distribución física de los mismos, mediante un uso eficiente de la capacidad instalada de la infraestructura de transporte y logística con una oferta de servicios en términos de calidad, oportunidad y eficacia. También contamos con eficiencia y seguridad para que se equilibre la creciente demanda productiva del país y podamos hacerla más competitiva en mercados nacionales de la economía global. Como visión, para el logro de las metas establecidas en la Visión Colombia 2, segundo centenario del 2019, Colombia deberá contar con un sistema logístico nacional que pueda integrar las cadenas de abastecimiento con una infraestructura de transporte de calidad que promueva la intermodalidad, que ésta sea apoyada con tecnologías de la información y las comunicaciones que puedan facilitar el intercambio comercial y que generen valor agregado mediante la adopción continua de mejores prácticas empresariales de logística y de transporte. Las recomendaciones para el COMPES fueron las siguientes: aprobar los lineamientos de la política que se establecieron en el documento para optimizar el funcionamiento del sistema logístico nacional. También se solicitó que el Departamento Nacional de Planeación, en coordinación con la Alta Consejería para la Competitividad de las Regiones, se coordinara la formulación de un plan de acción que fuera conducente al fortalecimiento óptimo y al funcionamiento perfecto del Comité para la Facilitación de la Logística y el Comercio de Transporte. Se solicitó también al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, que se coordinara con el CONFIAL y en un término superior, que no sea superior a un año a partir de la expedición del documento, que se adoptara una metodología propia para la recolección periódica de información que fuera específica en logística. También se le solicitó al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, al Ministerio de Transporte, que coordinara con el Ministerio de Hacienda, de Crédito Público y al Departamento Nacional de Planeación que en un término no superior a 6 meses a partir de la expedición del documento se expidieran las normas necesarias para el desarrollo de la figura de las plataformas logísticas dentro del régimen de zonas francas permanentes. Se le solicitó al Departamento Nacional de Planeación, Dirección de Infraestructura y Energía Sostenible, que coordinara con el Ministerio de Energía y Comercio, con el Ministerio de Turismo y de Transporte y posibles socios estratégicos del orden nacional, regional y municipal, que en un término no superior a un año se desarrollen los estudios técnicos de factibilidad conducentes a la promoción del desarrollo en por lo menos 2 plataformas logísticas en ubicaciones específicas. Muchísimas gracias por la atención prestada.